buenas noches. Tú eres la luz que da sentido a mí cada mañana. Lo estábamos escuchando ahí a Marcos Llamas. Gracias, Marcos, por permitirnos esa canción preciosa que estaba haciendo referencia a Jesucristo. Muy buenas noches. Gracias por recibirnos allí en la señal del 6, en este espacio, ¿sí?, que denominamos Directo al Corazón, que podemos estar interactuando seguramente desde tu casa, desde tu corazón. Nos habilitas la posibilidad de poder transmitirte un mensaje de esperanza, un mensaje, como siempre decimos, que incentive tu corazón a tener un día mejor, a tener un día de aliento, si se quiere, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por recibirnos, y aquí estamos una vez más en Canal 6, gracias a todas las autoridades en cabeza de Jorge Curle, por prestarnos este tiempo, este espacio que seguramente enriquece a muchas personas. Así que gracias por estar allí del otro lado. Tal vez estás en Radio Misiones, la 103.7, recibiendo la señal, o tal vez estás allí simplemente Canal 6, tomaste. Esperá que hoy tengo un tema maravilloso, creo que va a ser de bendición para vos, si sos de mi edad, si sos de mi generación, y si sos un poco más joven, posiblemente te sirva lo que vamos a hablar hoy. Así que gracias por estar, gracias por recibirnos, gracias por siempre ser fieles en este tiempo. Los días miércoles y los días sábados 21 a 10 estamos junto a vos, así que gracias. ¿Qué te parece si le damos inicio a este ciclo de hoy con una oración, simplemente entregándole a Dios lo que vamos a conversar? ¿Qué te parece? ¿Sí? Allí donde estás, tranquilo, ¿sí? Oramos diciendo: Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar frente a las pantallas de Canal 6, frente a la radio, la 103.7, tal vez también ante las redes sociales, el Facebook, YouTube. Gracias Padre, por este tiempo que nos permites utilizar la tecnología para transmitir este mensaje. Te damos gracias y te entregamos todas las necesidades de todas las personas que están viendo o escuchando, Señor, sabiendo que tú tienes una respuesta para ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título que estábamos queriendo hoy transmitir es: los límites se han vuelto un poco borrosos. Y esto tiene que ver con toda la vida que vivimos, que estamos transitando, que estamos caminando, que estamos, allí está el título en placa, ¿sí?, al pie de la imagen. Los límites se han vuelto un poco borrosos. ¿Y qué significa borrosos? ¿Sí? ¿Te acordás cuando estabas y utilizábamos, hoy ya no se utiliza más, pero en nuestra primaria utilizábamos la goma de borrar y escribíamos en lápiz, en un cuaderno, y cuando pasabas la goma de borrar es como que quedaba todo borroso? Eso también se puede de alguna manera emparejar o tomar como sinónimo a un vidrio esmerilado, ¿no? Entonces vos, un vidrio esmerilado, ves de un lado una manera, pero del otro lado simplemente ves formas borrosas. Te pones de un lado y del otro lado quien mira no logra individualizar exactamente la figura, sino simplemente ve algo que es borroso, es difuso, ¿no? Y eso es lo que está pasando, creo yo, con los límites en la sociedad actual. Quiero comentarte y por ahí, de alguna manera, entrar en tema a través de unos versículos bíblicos y trayendo como ejemplo algo que está muy de actualidad. Un dicho de nuestro presidente Alberto Fernández, ¿sí? Pero primero quiero que me acompañes a unos versículos bíblicos que en placa lo vamos a tener, ¿no? Los límites se han vuelto algo borrosos, dice la placa, y quiero que me acompañes con este versículo. Fíjate lo que dice allí Romanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que estaban en Roma, capítulo 13, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios allí: todos deben someterse. Recalco, todos. No hay nadie, no hay persona alguna que quede fuera de este texto. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. El verso 2 dice: por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden
recibirán castigo. Me gusta mucho porque el verso 1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas. Someterse significa reconocer a las autoridades públicas. ¿Por qué? Pues no hay autoridad, dice este versículo, que Dios no haya dispuesto. O sea, que todas, absolutamente todas las autoridades que están en eminencia fueran puestas por Dios. Por lo tanto, nosotros debemos respetarlas. Y usted me va a decir, pero pastor, si hablan en contra de la palabra. Bueno, atento con esto. Si hablan en contra de la palabra, ahí podemos entrar en otro tema. Pero en principio, como regla general, usted y yo no podemos sino respetar a las autoridades que están en eminencia, porque han sido puestas por Dios. Debemos y necesitamos entender este principio. Lo que no significa que yo pueda expresar con total y cabal respeto cuando no estoy de acuerdo. Eso es la democracia. Eso nos permite expresarnos cuando está en desacuerdo con algún principio de mi persona. Eso es factible. El tema es que muchas veces esa libertad está tergiversada a un libertinaje. Entonces las personas empiezan a ejercer un derecho que se transforma luego de libertad en libertinaje. Es decir, ¿qué quiero decir? Que si yo discrepo con alguna autoridad, puedo expresarme en forma correcta, en orden y con respeto, que estoy en desacuerdo. Lo que no puedo hacer es agredir, faltar el respeto o avasallar las libertades de la otra persona, porque mi libertad termina donde comienza la libertad de la otra persona. Por eso es tan importante que entendamos este principio bíblico que acabamos de leer. Romanos 13, 1. Es claro, debemos respetar a las autoridades porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Allí está de vuelta en placa, dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él, fueron establecidas por Dios. Entonces, primer punto, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, ha sido puesto por Dios, según este texto bíblico, y yo creo que la palabra de Dios es la palabra que me enseña, es más actual que el diario de mañana, entonces, por lo tanto, si es la palabra de Dios que me enseña y me instruye, Alberto Fernández ha sido puesto por Dios. Por lo tanto, yo lo respeto. ¿Sí? Primer punto que quiero aclarar. Segundo punto que vamos a ver ahora en placa está en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Allí está en placa, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Y dice, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos. Y fíjense lo que dice allí el verso 2. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Versículo maravilloso. Dijimos, el primer versículo de Romanos que leímos hace un momento, dijimos que debíamos respetar. Y este versículo, capítulo 2 de Primera de Timoteo, dice que oremos y supliquemos con acción de gracias, especialmente por las autoridades. O sea, atento con esto. Este versículo que recién leíamos dice que tenemos que suplicar, orar y dar gracias por los gobernantes. ¿Es eso lo que nosotros hacemos por nuestros gobernantes? ¿Es eso lo que nosotros realizamos? Infelizmente, debo reconocer que no. La mayoría que está en desacuerdo con una acción o decisión del gobierno, lo que hace es faltar el respeto, muy por el contrario de lo que debería hacerse, que es justamente expresarnos en forma correcta, en forma respetuosa y poder así expresar nuestra opinión. Pero los versículos bíblicos que acabamos de leer me indican dos cosas fundamentales. La primera
es que debemos respetar a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y segundo, que debemos orar por ellas, suplicar por ellas y dar gracias por ellas. Dicho esto, quiero que entiendas que respeto al presidente Alberto Fernández, oro por él, suplico por él y doy gracias todos los días por él. Pero tengo derecho a expresarme con algunas cuestiones que para mí empiezan a quedar borrosas. Hay límites que se empezaron a quedar, a mi criterio, borrosos. Por ejemplo, hace exactamente una semanita estaba este artículo en Infobae. Allí dice en Infobae: Alberto Fernández volvió a criticar a la Corte. Tengo cierta impotencia porque es un poder autónomo en la República. Y versa este artículo: el presidente de la Nación cuestionó duramente el funcionamiento del órgano máximo del Poder Judicial. La Corte está mal, es un tribunal muy poco calificado socialmente. Pero se mostró satisfecho porque hoy se debate la crisis de la justicia, un tema que según él estaba oculto. Podríamos seguir leyendo el artículo, pero no viene al caso. Lo importante de esto es que nuestra querida y amada Argentina es una república democrática. Y en toda república democrática existen, y esto lo hablo como contador público, existen tres poderes, ¿sí?, establecidos como república democrática. El primero, el poder ejecutivo. No es este el orden, pero para que lo tengas. El segundo, el poder legislativo. Y el tercero, el poder judicial. Esto es necesario que entendamos así. Se maneja una república que es democrática, porque después vamos a ver que hay una república que es parlamentaria. En este caso es república democrática. Tiene tres poderes. Esto está en todas las definiciones. Inclusive la RAE, la Real Academia Española, lo establece como tal. Dice que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son autónomos, que se deben controlar entre ellos, pero son autónomos. Es decir, yo no puedo avanzar sobre otro poder diciendo que ese poder debe ser reformado porque el poder en el cual yo estoy así lo diluye, de alguna manera así lo pone o así lo ejemplifica. No podría avanzar. Ahora lo vamos a ver bien, ¿sí? Se empiezan a quedar borrosos los límites, porque cuando una persona como el presidente de la Nación esgrime una opinión como esta, entonces no es un mero transeúnte de la vía pública. Entonces como que los límites empiezan a quedar borrosos. Y la juventud ve eso. Y la juventud ve el ejemplo de los adultos. Y si los adultos empiezan a borrar los límites, ¿qué usted piensa que pasa con los jóvenes? ¿Qué usted piensa que van a pasar con los niños? Cada vez los límites van quedando más borrosos. Fíjese un poquito lo que dice un fallo de la Corte Suprema del año 1996. La Constitución Nacional, División de Poderes, Sistema Republicano. El texto dice: esto es un fallo judicial. Está aprobado y está publicado. El sistema republicano de gobierno no está fundado en la posibilidad de que cada uno de los tres poderes actúe obstruyendo la función de los otros, sino en que lo haga con el concierto que exige el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual se requiere el respeto de las normas constitucionales. Es decir, lo que está definiendo aquí este fallo del 5 de noviembre del 96 es que cada poder tiene que actuar independientemente, no obstruyendo el trabajo de los otros. Obviamente con el concierto significa acordando de las normas y el funcionamiento del Estado. Pero está explícito en este texto que los tres poderes deben actuar sin obstruirse el uno al otro. Por lo tanto,
una opinión como la que recién vimos de un medio periodístico de relevancia como es Infobae, en donde recalca que el presidente de la nación es el poder ejecutivo de la nación, esgrime una situación sobre otro poder del Estado, significa que está obstruyendo el buen funcionamiento. Sobre todo cuando se expresa de la manera que se expresa. ¿Qué pasa ahí? El límite que ya estaba establecido ahora se borra. Podríamos decir al revés, ¿qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia, que es el Poder Judicial, esgrime una opinión de que el Poder Ejecutivo no funciona? También estarían los límites siendo borrosos. O el Poder Legislativo de pronto dice, no nos sirve el Poder Ejecutivo, el presidente de la nación no funciona. Otra vez los límites se van borrando. Y fíjese lo que dice, esto es Wikipedia, lo puede googlear, no hay ni un problema, lo tiene para googlear, ¿sí? En la placa que vamos a leer ahora, ¿sí? Dice Wikipedia, la separación de poderes o división de poderes es un principio político en algunas formas de gobierno en las cuales los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos del gobierno distintos, escuche bien, autónomos y la otra característica, independientes entre sí. O sea, autónomos e independientes no pueden tener relación uno con otro, menos aún obstruir. Esta es la cualidad fundamental que caracteriza a la democracia representativa. Somos nosotros. Nosotros somos una democracia representativa. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo. Él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Eso es lo que dijo Montesquieu, el poder detenga al poder. Eso significa independencia, eso significa lo que dice arriba, autonomía y poderes distintivos. De este modo, dice, se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir por propia ambición que alguno de ellos predomine sobre los demás. Puede contrastarse con la fusión de poderes y separación de funciones en los sistemas parlamentarios, eso es lo que te decía hoy, donde el poder ejecutivo y el poder legislativo están unificados, debido a que el legislativo nombra al ejecutivo. Entonces, esto es Wikipedia. Puedes entrar, googlealo, poner sistema republicano y democrático, división de poderes, te va a aparecer esto. Montesquieu, ¿qué decía? Montesquieu decía que el poder debe frenar al poder. Cuando hay una suma de poder en uno de los poderes, generalmente va al abuso. ¿Y sabe qué está pasando con nuestra juventud? Está pasando eso. Al borrar los límites, lo que está sucediendo es que nuestra juventud está avanzando sobre cuestiones que para nosotros, cuando teníamos esa edad, era impensable. Lo vamos a charlar ahora. Por eso es tan importante que los gobiernos establezcan, como el nuestro, republicano y democrático, la división autónoma e independiente de los poderes. Entonces, cuando un poder, de alguna manera, expresa una opinión en contra de otro poder, lo que está haciendo es obstruyéndolo. Eso está en cualquier cátedra básica de enseñanza de república democrática. Entonces, tenemos que entender que los límites es como que se van borrando. Sí, el presidente de nuestra nación a veces puede equivocarse, porque todos nos podemos equivocar, genera indefectiblemente un ejemplo. Y ese ejemplo baja a toda la nación y se derrama en nuestra juventud. Entonces los jóvenes ven que eso está bien y también avanzan en pos de ello. Miren, me acuerdo que la generación nuestra éramos una generación que guardaba el respeto. Y por favor no me malentienda, pero cuando éramos pequeños, un adulto tenía siempre derecho de paso. ¿Sabes qué me pasó? Tengo 50 años. Entré el otro día a un negocio y una niña, porque para mí tendría 18 años, no más que eso,
venía atrás mío, yo entro al negocio y como siempre trato de ser un poco caballero, un poco trato de hacerlo, yo me coloco y abro la puerta para que esta dama pueda cruzar. Pero era una niña. En mi época, y lo decía Dante Gebel el otro día, en mi época, esta señorita seguramente, si hubiese sido en la época nuestra, hubiese dicho, no, por favor, señor, pase, porque me vio un poco adulto, sin pelos, seguramente habrá dicho. Sin embargo, esta señorita pasó y se colocó en el lugar de la fila que debería estar yo. En nuestra época, obviamente no se lo dije nada, pero en nuestra época eso era impensable. Nosotros éramos una generación del respeto al mayor, porque nos habían inculcado eso, porque nos habían enseñado que el mayor tenía que tener un respeto debido del menor. Somos la generación que sabía esperar. Somos la generación que sabía esperar. ¿Que sabía esperar qué? Sabía esperar cuando le dijesen, ahora hijo, ahora podés pasar, ahora podés hacerlo. Era una generación que sabía esperar el momento en el cual recibía la autorización y no por esto significaba que perdíamos derechos. No, al contrario, y te voy a explicar por qué después que te detalle estas cosas. Si yo quiero que después respeten lo que yo hago, primero debo respetar yo. Siempre, esto es una regla básica en toda la naturaleza inclusive. Todo lo que yo quiero que haga, y lo dejó Jesucristo, primero debo hacerlo yo. Nosotros éramos la generación que escuchaba. Era una generación que papá me decía shh, y yo escuchaba. Hoy vos le decís shh a un hijo y posiblemente pueda tu hijo refutarte esa expresión y hasta hacerte muchas veces callar. Éramos la generación que escuchábamos atentamente. Los que pintaban canas hablaban, porque sabíamos que en ellos había sabiduría. Éramos esa generación que escuchaba atentamente las enseñanzas del abuelo, porque el abuelo tenía 60 años más que yo. Los límites se han ido borrando, los límites se han ido difumando. Se dice así, cuando se difumina. Nosotros éramos la generación que de alguna manera actuaba en el sentido de los valores de la familia. No se me ocurriría pensar levantarle la voz a mamá o levantarle la voz a papá. Claro está que papá y mamá también respetaban, lo entiendo. No éramos la generación, nosotros éramos la generación que entendíamos que el padre también respetaba al hijo. Hoy esos límites se han borrado. Pero déjame decirte que éramos la generación que nos sentábamos a jugar a la bolita. No teníamos este aparatito para pasar muchas veces el tiempo. No. Teníamos la bolita para jugar o la tapita de Coca-Cola, perdón, de la gaseosa para jugar. Éramos la generación, si te acordás, del marcador Pelicán, o del cassette, o de la videocasetera. Pero cuando papá y mamá decían, listo, se terminó, nos íbamos a dormir. Esa generación éramos. La generación que por respeto le hacíamos caso a papá y a mamá. Que cuando papá y mamá decían, se apaga la luz. Y dormíamos. Y cuando decíamos, se levanta, nos levantábamos. ¿Sabés por qué? Porque es necesario establecer límites, porque la juventud necesita límites. Porque los límites cuando quedan borrosos, un joven no los sabe manejar. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, enseña al niño de pequeño y aún de viejo no se apartará del camino. Efectivamente, eso sucede. ¿Para bien o para mal? Si yo le enseño a un joven a no respetar los límites, aún de viejo, aún de anciano, lo va a seguir haciendo. Por eso es que tenemos hoy una sociedad que está pervirtiendo los valores que nos han enseñado nuestros abuelos. Mi abuelo vino de Italia, allí cerca de Bari, en la Bota de Italia, un pueblo que se llamaba Fasano. Mi abuelo sabía que la palabra era todo lo que necesitaba, no necesitaba un papel. La palabra del abuelo Fasano valía.
Pregunto, ¿será que se borró ese límite? Hoy la palabra ya no vale. Y si no tenés una firma, 2 firmas, 3 firmas, hipoteca, prenda, etcétera, 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 no vas a poder avanzar. ¿Por qué todo esto? ¿No tendremos como sociedad que hacernos una autocrítica? Yo creo que sí. Nosotros somos de la generación en donde la mujer había que respetarla, en donde la mujer, como dice la palabra de Dios, había que tratarla como vaso más frágil. Somos la generación en donde no podríamos permitir que una mujer salga mostrando los senos en plena plaza. Al contrario, seríamos nosotros los que la taparíamos. Somos la generación de los 50. Somos la generación en donde el abuelo te sentaba en su regazo para contarte las historias de cuando vinieron de la guerra. Y podíamos ver el trabajo tremendo que hicieron nuestros abuelos para dejarnos una herencia. Cuando hoy es imposible que nuestros hijos puedan detectar siquiera el esfuerzo que hacemos para mantenerlos. Simplemente hay una demanda en el consumo global que nos exige, nos exige, nos exige y nos vuelve a exigir. Somos la generación que jugaba a la mancha. Me imagino que hoy, los chicos de hoy no deben tener idea que era la mancha. Somos la generación que corríamos en los patios y cuando nos caíamos nos rompían los pantalones y era el mayor reto que teníamos. Me acuerdo cuando yo volví a mi casa con el pantalón roto en las rodillas. Ya sabía lo que iba a suceder. Está bien, mamá después me iba a poner un parche en la rodilla. Pero tenía temor porque le había fallado a mamá. No por el miedo de la varita de durazno que te conté una vez que golpeaba. No. Era porque le fallé a mamá. Porque le fallé a papá, porque me pidieron, por favor, Sergio, no tengo plata para comprarte más que un pantalón. Y ese pantalón te tiene que durar todo el año. Yo le había fallado. En el primer día le había fallado. Era la generación del respeto. Los límites se fueron borrando y el respeto se fue borrando. Éramos la generación que atendía las necesidades de los mayores, que cuando íbamos en la calle y un mayor, un abuelito, un anciano tenía que cruzar la calle, ¿sabe qué hacíamos? Nos acercábamos, le tomábamos de la mano y le decíamos, le ayudo. Hoy un abuelito tiene miedo de que le agarres la mano. Éramos la generación que como chicos que andábamos corriendo por todos lados podíamos vivir, escuchá bien, con las ventanas abiertas, porque no habían delincuentes que te entrasen a la noche. Hoy le contaba a mi hija que dormíamos con las ventanas abiertas y mi hija se sorprendía de que eso pudiese suceder. Somos la generación en las cuales nuestros abuelos fundaron el país. ¿Te acordás de la Argentina? Esta Argentina fue fundada por nuestros abuelos y bisabuelos, que vinieron de la guerra y que trajeron trabajo. ¿Sabes qué? Somos la generación de la cultura del trabajo, no de la cultura del asistencialismo, donde sabíamos que el trabajo te dignificaba y sabemos que hoy el trabajo te dignifica. Y no me entiendas mal, no estoy de alguna manera diciendo que el Estado no tiene que ayudar, no. Estoy diciendo que el clientelismo político dado por el asistencialismo no construye un país. Un país se construye por trabajo y esfuerzo. Mi abuelo decía, con lágrimas y sudor vas a construir tu futuro. Y vaya si era cierto, vaya si era cierto. Somos la generación de que creíamos que con la cultura del trabajo el país crecía. ¿Y sabes qué? Lo sigo creyendo. Sigo creyendo que si me levanto a la mañana y estoy todo el día buscando trabajar duro y fuerte, buscando las oportunidades de crecimiento, escucha bien lo que voy a decir, por la meritocracia,
Entonces creo en un país que crece y en un país que puede ser autosustentable en todas sus esferas. Creo, soy de la generación que cree que sin lugar a dudas nuestros abuelos fundaron este país, un país rico, sumamente productivo, con trabajo. Y voy a seguir repitiéndolo, con trabajo, porque ¿sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice claramente que con el sudor de tu frente conseguirías el pan. Y si eso dice la palabra de Dios, yo creo que esa es la palabra de Dios la que me indica que debo trabajar duro. Somos la generación que veía crecer a nuestros hijos con el ejemplo de nuestros abuelos. Hoy te pregunto, ¿será que nuestros hijos crecen con el ejemplo de nuestros abuelos? ¿O los honran por lo menos? Somos la generación que realmente honraba a los maestros. Los maestros eran los segundos papás. ¿Sabes qué me dijo mi padre una vez? Cuando estás en la escuela, el reemplazo mío es el maestro. Somos esa generación que cuando le mirábamos al maestro teníamos temor porque él representaba a papá que estaba en casa, acá en la escuela, y estudiábamos. Somos la generación que se esforzaba en estudiar. Por favor, no me malentiendas, seguramente hay muchos jóvenes que se esfuerzan en estudiar. Pero ya el respeto por el profesor y por la maestra se perdió. Se borró el límite. ¿Me vas entendiendo? Si desde arriba el límite se borra, ¿cómo podemos pedir para abajo que el límite siga establecido? Es imposible, es imposible. Pero sí creo en una Argentina que con el trabajo y la producción, con la meritocracia y el esfuerzo, puede llegar a ser nuevamente la potencia que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Éramos el granero del mundo. De todo el mundo nos venían a buscar a Argentina para que le diésemos de comer granos. Yo creo en una Argentina nueva. Creo en una Argentina bendita por Jesucristo, por el Espíritu Santo y por Dios. Yo creo en una Argentina honesta, una Argentina que crece en el poder del acuerdo y no del libertinaje, en el poder del esfuerzo y no de la vagancia. Creo en una Argentina llena de trabajo, en donde los límites están claros y en donde el delincuente, sea cual fuera su estatus social, tiene su pena. Y creo en una Argentina justa y equitativa, en donde la meritocracia del trabajo te hace crecer. Y si no lo haces, como dice la palabra de Dios, que no coma. Porque la palabra de Dios dice que el haragán no coma. Creo en una Argentina que se puede recuperar y que en vos y en mí está la posibilidad de levantarla. Creo en una Argentina de una generación venidera buena, de trabajo, de cultura de trabajo. Creo en una Argentina de crecimiento. Porque si bien hoy los límites han sido borrados un poco, ahora utilizo una palabra ya fija, han sido borrados. Creo que la palabra de Dios, esta que está aquí, sigue tan vigente con los límites, por más que me digan dinosaurio, neandertal, siguen tan vigentes como el día que fueron escritos. ¿Por qué? Porque en la enseñanza está la clave de la sabiduría. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Cuando no tenés conocimiento, el pueblo muere. Creo en una Argentina con una educación de primer mundo. Creo en una Argentina con una salud pública de primer. Creo en una Argentina con un sistema de seguridad de primer mundo. No lo que estamos viviendo actualmente. Pero para eso vos y yo tenemos que involucrarnos en cambiar los valores. Tenemos que involucrarnos en cambiar
que esos valores borrosos vuelvan a ser claros y contundentes. ¿Y sabes dónde comienza eso? En el respeto del uno por el otro. En donde saber que tu libertad comienza donde termina la mía. Y yo no puedo avanzar por arriba de tu libertad. Porque la tuya está acá y yo no puedo avanzarla. Porque esa es tu libertad. Como tampoco vos podés avanzar sobre la mía porque esta es mi libertad. Ahora, cuando avanzamos sobre esos límites que quedan borrosos, lo que sucede es que se procede en el libertinaje. Hagamos de una Argentina mejor. Hagamos de una Argentina de crecimiento. Hagamos a esta Argentina una Argentina potencia. Pero la única manera es que la Argentina se fundamente en Dios. Cuando se fundamente en Dios y en los valores de Dios, yo te puedo asegurar que Argentina va a salir del pozo y de la opresión, de la pobreza, de la tristeza y la desesperación, porque Dios es fiel y cumple su palabra. Así que yo te recomiendo que podamos fundamentar nuestra vida en Dios, para que Dios sea el que nos lleve hacia un futuro mejor. Bien, terminé este monólogo del día. Espero que te haya hecho bien. Y si tal vez te enojó, no te enojes conmigo, enojate con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice claramente que conseguiremos nuestro sustento con el sudor de la frente. Eso se llama cultura de trabajo. ¿Que necesitamos estudiar? Claro que sí, porque Oseas 4:6 dice que con falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Que debemos respetar a las autoridades? Claro que sí. ¿Y que debemos orar por ellas? También. ¿Y que debemos respetar a mi prójimo? También. Están todos los valores en la palabra. ¿Sabes sobre qué se fundó la Constitución Nacional de los Estados Unidos? Sobre la palabra de Dios. La Constitución Nacional de los Estados Unidos está fundamentada sobre la palabra de Dios. ¿Qué más decir? La palabra de Dios y Dios es la clave para un país de éxito. Cuando nos apartamos de la palabra, cuando nos apartamos de Dios, entramos en crisis. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos y provenimos de ese Dios. Y necesitamos de Él. Lo que vos necesitás y yo necesito proviene solamente de Él. Bien, me acuerdo de un humorista, años ¿no? Tato Bores, ¿te acordás? Él hacía un monólogo todas las noches. Me acuerdo que mis padres miraban hasta que me decían, te vas a dormir. Estaba Tato Bores ahí. No quise ni siquiera cerca, de alguna manera, recordar a Tato Bores con el monólogo de hoy. Pero sí te quise recordar que los límites no se borran y que los valores están para cumplirlos. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por atender a esto. Y si te quedaste hasta el final, entonces puede ser que seas tal vez de mi generación, no sé. Pero bueno, gracias. Y si no sos de mi generación, escuchaste esto y te llamó la atención, tal vez es tiempo de que cambiemos el rumbo de nuestro país. Y demos gracias a Dios por habernos dejado todo escrito en su palabra. Muchas gracias por recibirnos en los corazones. Muchas gracias por recibirnos en cada una de las casas. Muchas gracias por recibirnos en cada uno de los lugares. Si por ahí escuchaste este mensaje y dijiste, yo no sé, Sergio, cómo cambiar los valores, no sé, estoy acostumbrado a esto que me decías y la verdad que nací en esta forma de clientelismo, si se quiere. ¿Cómo hago? Nos podés acompañar en el teléfono que está allí escrito, 3764-658-555. Nos escribís un WhatsApp y nos estamos contactando contigo, ¿sí? Ahí está en placa, nos contactamos contigo, vamos a estar enseñándote, hay herramientas, todos fundamentados en la palabra de Dios, pero existe la posibilidad. Tal vez hayas visto que tus hijos en este tiempo se hayan de alguna manera apartado de estos valores que vos profesás. ¿Y cómo hago? Bueno, hay cursos de padres, hemos estado presentando y los vamos a volver a presentar a los autores. Hay cursos de matrimonios, hay cursos de finanzas, hay cursos
de enseñanzas bíblicas para que puedas entender los valores. No te quedes solo, hay solución, pero alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el primer paso y tal vez seas vos. Ahí estamos para cuidarte, para protegerte, para acompañarte. Podés ubicarnos también a través de las redes sociales, del Facebook, ¿sí? @Iglesia de Dios Posadas. Así nomás, @Iglesia de Dios Posadas. Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube está disponible. Nos escribís, nos vamos a estar comunicando contigo, ¿sí? O si no, podés entrar también a nuestra página web, www.iddp, o sea, Iglesia de Dios Posadas, las iniciales, iddp.com.ar. Entonces, entras a la página, ahí están los recursos, ahí nos podés dejar un mensaje. Y si no, también nos podés visitar en nuestra sede central o en cualquiera de nuestros anexos, ¿sí? Nuestra sede central está allí por Avenida Santa Catalina, 3124, allí a pasitos de Blas Parera. Podés visitarnos los días miércoles, los días viernes, los días sábados y los días domingo a las 19 horas. Siempre estamos allí a las 19 horas de esos días, miércoles, viernes, sábado y domingo, tratando de llevarte también un mensaje de esperanza, un mensaje de éxito, un mensaje que te incentive el corazón a poder seguir adelante. Así que también te podemos esperar allí, o si no, en cualquiera de nuestras iglesias, anexos, están en el barrio A4 de la ciudad de Posadas, en el barrio La Ripiera de Garupá. En la parte de Garupá Centro también tenemos un anexo allí en la ciudad de Candelaria, tenemos en nuestra provincia hermana de Corrientes, en Virasoro, Gobernador Virasoro, tenemos nuestra iglesia, y también tenemos en nuestra querida provincia de Corrientes, en la ciudad de Ituzaingó, ¿sí? También tenemos allí gente que nos acompaña en Iguazú, así que también si sos de Iguazú y querés que te acompañemos, mandanos un mensajito, vamos a estar derivándote con las personas. Y una cosa más, te dije que todo estaba fundamentado ¿en qué? En la palabra de Dios. Si no tenés Biblia, tenés dos posibilidades. La primera de ellas, podés descargarte a través de las aplicaciones que existen, tanto en App Store como en Play Store. Hay aplicaciones de Biblia gratis. Pero si querés tener una Biblia física de papel, te podés acercar a nuestras oficinas allí en Santa Catalina 3124 y te vamos a estar obsequiando una Biblia. O si no, escribinos a este número de teléfono que está aquí abajo, ¿sí? 3764-658-555, y vamos a tratar de acercarte si estás en la ciudad de Posadas. Si sos de otra localidad, tal vez te derivemos a alguna iglesia amiga para que puedas conseguirla. Pero no te quedes solos. Hay esperanza, hay esperanza. Podemos hacer, vos y yo, una Argentina mejor. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el día miércoles a las 21:10. Dios te bendiga y Dios te llene de esperanza. Vamos a Argentina, Argentina potencia. Chao, chao. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya.